La arrastraron fuera del salón como si fuera un saco de grano. Su padre ni siquiera la miró. Solo dijo, entréguenla al vaquero. Tal vez pueda ponerla en forma antes del invierno. Pero el vaquero no la castigó. La miró desde lo alto, con sus casi 2 metros de altura, y dijo una frase que borró de golpe la sonrisa de su padre: si ahora es mía, nunca más recibirá una orden de usted. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Los peones que estaban cerca dejaron de mover las manos. El polvo que flotaba en el aire se quedó quieto como si también hubiera escuchado. Livia, con el vestido arrugado y las mejillas encendidas de vergüenza, sintió que su corazón latía como un tambor. No entendía por qué ese hombre tan grande, al que nunca había visto de cerca, la defendía de esa manera. Su padre frunció el ceño, pero no dijo nada más. Solo dio media vuelta y entró de nuevo en la casa, dejando atrás el olor a tabaco y autoridad rota. El vaquero, que más tarde ella sabría que se llamaba Calder Boone, no habló enseguida. Tomó el lazo que colgaba de su silla de montar y lo enrolló con calma, como si todo lo que había pasado fuera una simple parte de la jornada. Después se giró hacia ella y dijo, con voz baja y grave, vamos. No era una orden brusca, más bien una invitación que no dejaba espacio para rechazarla. Caminaron hasta el viejo carro de madera que esperaba junto al corral. Calder la ayudó a subir, apoyando su mano grande y áspera en su brazo. El toque no fue suave, pero tampoco hiriente, solo firme. Livia se acomodó en el asiento, sintiendo cómo la madera crujía bajo su peso. Él subió al lado, tomó las riendas y chasqueó la lengua. El caballo empezó a avanzar, levantando polvo del camino. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El viento movía su cabello y traía el olor seco de la tierra. Livia miró de reojo al hombre que estaba junto a ella. Tenía la piel tostada por el sol, una barba corta y oscura, y unos hombros tan anchos que parecían llenar todo el espacio. Sus manos eran grandes, marcadas por años de trabajo. No llevaba uniforme de ciudad ni ropa fina, solo una camisa gastada, un chaleco de cuero y un sombrero que le hacía sombra en los ojos. Ella quería preguntar muchas cosas, porque la había defendido, qué pensaba hacer con ella, si sabía que su padre la había entregado como un castigo. Pero la garganta se le cerraba. En su casa, cada vez que abría la boca, alguien se reía de ella o la corregía. Ahora no sabía si este hombre también terminaría cansándose de su presencia. Pasaron por campos secos, cercas rotas y un arroyo que apenas traía agua. El sol comenzaba a bajar cuando vieron la silueta de una casa pequeña de madera y un granero al lado. No era un lugar elegante ni cómodo como el que ella había dejado, pero algo en ese paisaje le pareció más sincero. Calder detuvo el carro frente al porche. Baja, dijo, ofreciéndole la mano. Livia dudó un segundo, luego aceptó. Sus pies tocaron la tierra firme y sintió el olor a heno fresco mezclado con el de los caballos. Calder descargó un saco del carro y lo llevó al granero sin esperar respuesta. Ella lo siguió, insegura, hasta que él señaló una puerta lateral. Ahí, indicó. Es tu cuarto. Dentro, el espacio era pequeño, una cama sencilla, una mesa con una lámpara de aceite y una manta doblada al pie. La ventana dejaba pasar la luz anaranjada del atardecer. Livia pasó la mano por la manta, era áspera, pero estaba limpia. Se sentó despacio, sin saber si debía quedarse allí o volver afuera. Unos minutos después, Calder volvió, llevando un par de platos de loza y una olla pequeña. Sin decir palabra, sirvió un guiso caliente con frijoles y trozos de carne. El aroma llenó el cuarto. Livia sintió su estómago retorcerse de hambre, pero también de nervios. Come, dijo él. Ella tomó la cuchara y probó un bocado. Estaba simple, pero reconfortante. No recordaba la última vez que alguien había cocinado para ella sin esperar algo a cambio. Mientras comía, él se acomodó en una silla, quitándose el sombrero. Se veía cansado, pero no la miraba con juicio,
solo con una calma que a ella le era extraña. Cuando terminó, él tomó los platos y se levantó. Antes de salir, se detuvo en la puerta. «Aquí nadie te va a gritar», dijo, y luego se fue. Lidia se quedó mirando la puerta cerrada. Afuera, el viento movía las hojas secas y el sonido de los caballos acomodándose en el establo llenaba el aire. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin miedo. No sabía qué vendría después, pero esa noche, mientras se recostaba en la cama sencilla, decidió que escucharía el silencio y dejaría que la calma la envolviera. Cerró los ojos, y por un instante, en medio de la oscuridad, creyó escuchar algo parecido a esperanza. El amanecer llegó con un cielo claro y un aire fresco que entraba por la ventana pequeña del cuarto. Lidia abrió los ojos despacio, todavía sin entender del todo dónde estaba. Por un momento pensó que estaba en su antigua casa, pero el olor a heno y café la devolvió a la realidad. Se levantó, se arregló el vestido lo mejor que pudo y salió al porche. Calder estaba sentado en una silla de madera, con una taza de café en la mano. En la mesa había un plato con galletas de manteca, todavía calientes. «Desayuna», dijo él, sin levantar mucho la voz. Ella se acercó, tomó una galleta y la probó. Estaba crujiente por fuera y suave por dentro. No era comida de lujo, pero tenía un sabor que la hizo sentir extrañamente bienvenida. Calder no hablaba mucho, parecía más cómodo con el silencio que con las palabras. Lidia no sabía si eso era bueno o malo, pero al menos no había insultos ni miradas de desprecio. Después de desayunar, él se levantó y fue hacia el establo. Lidia lo siguió, curiosa. Lo vio ensillar un caballo con movimientos firmes y seguros. «¿Quieres aprender?», preguntó Calder, mirándola de reojo. Lidia se quedó sorprendida. Nunca nadie le había ofrecido aprender algo práctico. Asintió, un poco nerviosa. Calder le mostró cómo colocar la manta y luego la silla sobre el lomo del animal, cómo ajustar las correas sin lastimarlo. Sus manos eran grandes y ásperas, pero se movían con cuidado. Lidia intentó imitarlo, se equivocó 2 veces, y él corrigió sus movimientos con paciencia. Cuando terminaron, Calder llevó el caballo al corral y lo montó. Dio una vuelta lenta, luego bajó y le hizo una seña a Lidia. «Tu turno». Ella dudó. Sabía que era pesada y temía que el caballo se lastimara. Pero Calder la miró con seriedad. «Los caballos son fuertes. Y tú también puedes serlo». Con su ayuda, subió al caballo. Al principio se sintió insegura, pero él la guió con la cuerda, enseñándole cómo mover las riendas y mantener el equilibrio. Dio unas vueltas cortas, sintiendo como el viento le rozaba la cara. Era la primera vez que montaba, y aunque sus piernas temblaban, no quería bajarse. Más tarde, mientras limpiaban el corral, un grupo de 3 hombres apareció a caballo. Llevaban sombreros bajos, pañuelos en el cuello y una mirada fría. Uno de ellos, el de bigote fino, sonrió de forma burlona. «Boone, vinimos a recordarte la deuda», dijo. Calder se apoyó en la pala que tenía en la mano y los miró sin prisa. «No tengo nada que pagarles». El hombre del bigote miró a Lidia y soltó una carcajada. «Veo que tienes compañía, bastante grande. ¿También la vas a poner en la cuenta?». Los otros 2 se rieron. Lidia sintió que la sangre le subía al rostro. Quiso esconderse, pero Calder dio un paso al frente, interponiéndose entre ellos y ella. «Basta», dijo, con un tono tan firme que el silencio se hizo pesado. Los hombres se miraron entre sí. Uno escupió al suelo, otro tocó el mango de su revólver, pero no lo sacó. Calder no se movió ni un centímetro. Al final, el del bigote se encogió de hombros. «Volveremos, Boone. Y quizá ella no esté tan protegida la próxima vez». Se dieron la vuelta y se alejaron, levantando polvo con los caballos. Cuando se fueron, Lidia se dio cuenta de que estaba temblando. Calder guardó la pala y la miró.
Van a volver, dijo. Y si no estás lista, podrían lastimarte. Ella tragó saliva. Entonces enséñame más. Ese día trabajaron hasta el atardecer. Calder le mostró cómo cargar heno, cómo revisar las cercas y cómo usar una cuerda para atrapar un ternero. Al principio se cansaba rápido, pero él le recordaba que la fuerza se gana con el tiempo. Por la noche, cenaron en silencio. Lidia estaba agotada, pero en su pecho había una pequeña chispa de orgullo. Antes de irse a dormir, él se detuvo en la puerta de su cuarto. Hoy lo hiciste bien, dijo. No todos se enfrentan a un día así sin rendirse. Lidia sonrió, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Cerró los ojos esa noche con la sensación de que, tal vez, en ese lugar sí había un espacio para ella. El sol salió lento, tiñendo de naranja las colinas. Lidia ya estaba despierta. No había dormido mucho porque la conversación de la noche anterior le rondaba en la cabeza. Calder le había dicho que esos hombres volverían, y ella sabía que no era una amenaza vacía. Decidió que no quería ser una carga. Cuando Calder entró al establo, ella ya estaba ahí, con las mangas arremangadas y el cabello recogido. Enséñame a disparar, dijo, antes de que él pudiera hablar. Calder la miró en silencio unos segundos. Luego asintió y salió a buscar una escopeta vieja y una caja de balas pequeñas. Caminaron juntos hasta un terreno abierto, lejos de los corrales. Colocó unas botellas vacías sobre una cerca y le mostró cómo cargar el arma, cómo sostenerla y apuntar. Lidia sintió el peso frío del metal en las manos. La primera vez que disparó, el retroceso la hizo retroceder un paso y falló el blanco. Calder se acercó, colocó sus manos sobre las de ella y le indicó cómo acomodar el cuerpo. Respira hondo. No tengas prisa. El segundo disparo rompió una de las botellas. Lidia sonrió sorprendida. Pasaron más de una hora practicando. Con cada acierto, su miedo se hacía un poco más pequeño. Calder la felicitaba con una palmada en el hombro o una leve sonrisa. Después de la práctica, regresaron al trabajo de la mañana. Revisaron las cercas, repararon un portón roto y llevaron agua a los caballos. El día estaba caluroso, y Lidia sentía el sudor correr por su frente, pero no se quejaba. Había algo en la manera de trabajar de Calder, siempre constante y sin quejarse, que la hacía querer seguir su ritmo. Esa tarde, mientras estaban en el granero guardando herramientas, el ruido de cascos se escuchó a lo lejos. Calder se tensó de inmediato. Lidia lo vio apartar la pala y salir a la luz. 3 jinetes venían por el camino, y reconoció de inmediato al hombre del bigote fino que había venido antes. Esta vez traían un papel en la mano. Boone, dijo el del bigote, aquí tienes una orden. El terreno y todo lo que esté en él pasa a ser nuestro hasta que pagues. Calder tomó el papel, lo miró por un segundo y lo dejó caer al suelo. No es válido, respondió. El del bigote sonrió de lado. Ah, pero incluye todo lo que está aquí, y eso la incluye a ella. Lidia sintió un nudo en el estómago. Calder dio un paso adelante y, sin sacar el arma, se plantó frente a los 3 hombres. Nadie se lleva a nadie de aquí, dijo con voz baja pero firme. El del bigote hizo una seña y uno de sus hombres se bajó del caballo con la mano cerca del revólver. En un instante, Calder se movió. Lo empujó con fuerza, y el hombre cayó de espaldas en la tierra. El segundo jinete intentó sacar el arma, pero Calder fue más rápido, golpeándolo en el brazo y haciendo que el revólver cayera. El del bigote retrocedió, maldiciendo. Esto no ha terminado, dijo, y con un gesto, los 3 se alejaron a toda prisa. Lidia corrió hacia Calder y vio que tenía un corte en la ceja. Está sangrando. No es nada, respondió, aunque el hilo de sangre bajaba por su rostro. Esa noche, mientras él se lavaba la herida en la mesa de la cocina, Lidia buscó un paño limpio y agua caliente.
con cuidado, limpió la sangre y aplicó un poco de ungüento que encontró en un estante. Calder la dejó hacer, observándola en silencio. «Tienes muchas cicatrices», dijo ella suavemente. «Son de antes, de cuando trabajaba para gente que no sabía cuidar a los suyos». Livia pensó en su padre, en cómo la había entregado sin mirarla siquiera. «Yo tampoco tuve a alguien que cuidara de mí», confesó. Calder levantó la vista. «Ahora sí lo tienes». Las palabras la sorprendieron, y más aún la forma en que las dijo, como si fuera un hecho y no una promesa vacía. Terminó de curarle la herida y le pasó el paño. Él lo dejó a un lado y se quedó sentado, mirándola como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Cuando Livia se fue a dormir, el sonido del viento afuera le pareció menos solitario que antes. Por primera vez, sintió que no estaba esperando a que algo malo pasara, sino que podía pensar en el día siguiente. Aunque sabía que los hombres volverían, ya no se sentía indefensa. Ahora tenía un arma, algo de práctica y, sobre todo, a alguien que estaba dispuesto a ponerse frente a ella y enfrentarse a cualquiera. Se recostó en la cama, cerró los ojos y dejó que el cansancio la venciera, sabiendo que el mundo allá afuera seguía siendo peligroso, pero que en ese pequeño pedazo de tierra había encontrado un lugar donde valía la pena luchar. El amanecer llegó tranquilo, con un cielo claro y un aire suave que movía las ramas de los álamos. Calder había salido temprano a revisar la cerca del norte, y Livia se quedó sola en la casa. Estaba barriendo el porche cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. Al principio pensó que era Calder, pero cuando levantó la vista vio un carro cubierto avanzando por el camino, tirado por 2 caballos oscuros. Sintió un escalofrío. Antes de que pudiera reaccionar, 3 hombres bajaron del carro. Reconoció a uno de ellos, el del bigote fino. No traía sonrisa esta vez. «Venimos por ti», dijo con voz seca. Livia retrocedió hasta chocar con la puerta. «No voy a ir a ninguna parte». El del bigote hizo una seña, y los otros 2 se acercaron rápido. Livia intentó correr hacia el interior, pero uno la agarró del brazo con fuerza y la empujó contra la pared. Luchó, pateó, arañó, incluso mordió la mano que la sostenía, pero eran más fuertes. Le ataron las muñecas con una cuerda áspera y la subieron al carro como si fuera un costal. El carro avanzó por un camino que no conocía. El traqueteo la hizo golpear varias veces contra la madera. Podía oír a los hombres hablando afuera. Uno dijo algo sobre entregarla antes de que Boone regrese y otro mencionó a un comprador en las montañas. El miedo le apretó el pecho, pero su rabia era más grande. No iba a rendirse así. Horas después, el carro se detuvo. La bajaron y la llevaron a un edificio de madera viejo, con ventanas cubiertas por tablas. Dentro olía a sudor y humo. La dejaron en una esquina, atada, mientras ellos discutían cerca de una mesa. Livia escuchó lo suficiente para entender que planeaban venderla a un capataz de una mina, lejos de allí. Sintió náuseas. Muy lejos, en el rancho, Calder regresó y encontró el porche vacío, la escoba tirada y las huellas frescas de un carro. Su corazón se aceleró. Se agachó para revisar las marcas de ruedas y vio huellas de caballos. No dudó ni un segundo. Fue al establo, ensilló a su caballo más rápido y salió al galope, siguiendo el rastro. El sol ya estaba bajo cuando Calder alcanzó una colina y vio humo al otro lado. Se acercó despacio, ocultándose entre arbustos y rocas. Abajo estaba el edificio viejo y, junto a él, el carro que había visto en las huellas. Afuera, 2 hombres vigilaban. Calder bajó de su caballo y avanzó sigiloso, con el rifle en una mano y un cuchillo en la otra. Esperó el momento justo. Cuando uno de los guardias se dio la vuelta, Calder lo golpeó con la culata del rifle, dejándolo inconsciente. El segundo intentó sacar el arma, pero Calder lo embistió con el hombro, tirándolo al suelo. Entró rápido al edificio. Livia lo vio y sintió un alivio tan fuerte que casi lloró. «Aquí», gritó. Calder corrió hacia ella, cortó las cuerdas y la ayudó a ponerse de pie. Uno de los hombres en la mesa sacó un revólver, pero Livia,
sin pensar, tomó una lámpara de aceite y la lanzó contra él. El vidrio se rompió y el fuego se encendió en la mesa. Los hombres retrocedieron confundidos, y Calder aprovechó para empujarlos hacia la salida. «Corre», le dijo a Livia. Salieron juntos, subieron al caballo y se alejaron antes de que el humo se volviera más denso. Cabalgaron por un camino angosto, iluminado solo por la luna. Livia se aferraba a Calder, sintiendo su corazón latiendo rápido. Cuando estuvieron lo bastante lejos, se detuvieron en un claro junto a un arroyo. Calder desmontó primero y luego la ayudó a bajar. ¿Te lastimaron?, preguntó, revisándola con la mirada. No, solo estoy cansada. Se sentaron en una roca, respirando hondo. Livia sintió que las manos todavía le temblaban. Calder le puso su manta sobre los hombros. No voy a dejar que esto pase otra vez, dijo él con voz baja pero firme. No mientras yo esté vivo. Livia lo miró y vio en sus ojos algo más que rabia, vio una promesa. Allí, bajo el cielo abierto y el murmullo del agua, supo que él no hablaba por orgullo ni por obligación. Lo decía porque, de alguna manera, ya la consideraba parte de su vida. No regresaron al rancho hasta el amanecer. Cuando el caballo se detuvo frente a la casa, Livia bajó y miró el horizonte. Sabía que los hombres volverían, pero ahora tenía claro que ella no se iría sin luchar. El sol apenas empezaba a salir cuando Livia se levantó. La noche anterior había dormido poco, pensando en todo lo que había pasado. El secuestro, la huida y la promesa de Calder todavía estaban frescos en su mente. Afuera, el aire de la mañana estaba frío y olía a heno húmedo. Calder ya estaba en el corral, revisando las cercas y dando de comer a los caballos. Ella caminó hasta él y, sin decir palabra, comenzó a ayudarlo a llenar los cubos de agua. Pasaron los días y poco a poco la vida volvió a tomar un ritmo más tranquilo. Livia se ocupaba de la cocina y de mantener la casa en orden, pero también ayudaba con las tareas del rancho. Aprendió a ordeñar, a preparar el alimento para los animales y a remendar las mantas que usaban en las sillas de montar. Cada día se sentía más fuerte y segura. Calder la trataba como a una compañera, no como a alguien que debía proteger por lástima. Una mañana, mientras preparaban el desayuno, llegó un grupo de personas al rancho. Eran 3 hombres y 2 mujeres, todos con aspecto cansado. Contaron que habían trabajado para el mismo hombre que había enviado a los secuestradores y que habían logrado escapar. Buscaban un lugar seguro para quedarse. Calder los miró con atención y luego dijo que podían ayudar en el rancho a cambio de comida y techo. Livia estuvo de acuerdo y les preparó una comida caliente. Con el paso de las semanas, el rancho comenzó a llenarse de vida. Ahora había más manos para trabajar y más voces en la mesa. Livia se encargaba de coordinar las tareas y enseñar a las mujeres a preparar pan y conservar alimentos. Calder construyó una mesa más grande y un gallinero nuevo. A veces, en las noches tranquilas, todos se reunían alrededor del fuego para contar historias o cantar canciones viejas. Un día, mientras Livia recogía hierbas junto al arroyo, Calder se acercó con un paquete envuelto en un trozo de tela. Se lo entregó sin decir nada. Ella lo abrió y encontró un collar hecho de cuero trenzado con una piedra turquesa en el centro. Quería darte esto hace tiempo, dijo Calder, mirando al suelo. Pero no sabía si era el momento. Livia sonrió y lo colocó alrededor de su cuello. Es perfecto, respondió. A partir de ese día, las miradas entre ellos eran distintas. No necesitaban muchas palabras para entenderse. Por las mañanas, Calder siempre dejaba una taza de café en la mesa para ella, y por las noches, Livia se aseguraba de que su manta estuviera junto al fuego para que no pasara frío. El clima empezó a cambiar, anunciando el invierno. Todos trabajaban más para guardar leña y provisiones. Un atardecer, mientras recogían los últimos fardos de heno, Calder se detuvo y la miró con seriedad. He estado pensando, dijo. No quiero que esto sea temporal. Quiero que siempre tengas un lugar aquí, conmigo.
Lidia sintió que el corazón le latía fuerte. Yo tampoco quiero irme, respondió. Esa noche, sin ceremonia ni testigos, se hicieron una promesa frente al fuego. No necesitaron anillos ni palabras elegantes, solo se tomaron de las manos y acordaron que, pasara lo que pasara, se enfrentarían juntos a lo que viniera. Con el invierno llegaron las primeras nevadas. El rancho, cubierto de blanco, parecía otro lugar. El trabajo era duro, pero las risas y las voces de todos lo llenaban de calor. Lidia estaba distinta, ya no bajaba la mirada cuando hablaba y ya no se sentía un estorbo. Había encontrado un hogar y un propósito. Una tarde, mientras cocinaba pan, sintió un pequeño movimiento en su vientre. Llevaba semanas sospechando, pero en ese instante lo supo con certeza, estaba esperando un hijo. Se quedó quieta, con las manos sobre el delantal, y una sonrisa le iluminó el rostro. Esperó a que Calder regresara del corral y se lo contó. Él se quedó en silencio un segundo, y luego la abrazó con tanta fuerza que casi la levantó del suelo. Va a ser fuerte, como su madre, dijo con una sonrisa. Los días pasaron y todos en el rancho celebraron la noticia. Las mujeres comenzaron a preparar ropa para el bebé, y Calder empezó a construir una cuna de madera. El ambiente estaba lleno de esperanza. Una tarde de primavera, con el cielo claro y el aroma de flores en el aire, Lidia salió al porche y vio a Calder trabajando en el corral. Se quedó mirándolo, pensando en todo lo que habían pasado, la vergüenza, el miedo, la lucha y, finalmente, la paz. Cuando él la vio, dejó lo que estaba haciendo y caminó hacia ella. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondió ella, acariciándose el vientre. Creo que ya dio otra patadita. Calder sonrió y puso su mano sobre su barriga. Va a tener tu valentía, dijo él. Y tu corazón, contestó ella. El sol comenzó a ponerse, tiñendo todo de dorado. Desde el porche se escuchaban las risas de los demás en la cocina y el canto de los grillos en el campo. Lidia apoyó la cabeza en el hombro de Calder y cerró los ojos. Allí, en ese pedazo de tierra que antes era solo polvo y trabajo, habían construido algo más fuerte que cualquier amenaza, una vida juntos. Sabía que siempre habría peligros en el mundo, pero ahora no tenía miedo. Tenía un hogar, tenía un futuro y, sobre todo, tenía a alguien que la amaba como nadie lo había hecho antes. Haz ChatGPT.